Mi mamá arruinó accidentalmente mi fiesta de revelación de género. Luego dijo, siempre puedes tener otro bebé. Pero la cosa era que este no era el primer accidente que la involucraba. Accidentalmente anunció mi embarazo en Navidad. Mi mamá, Débora, arruinó accidentalmente mi fiesta de revelación de género, luego dijo, siempre puedes tener otro bebé. Pero la cosa era que este no era el primer accidente que la involucraba. Accidentalmente anunció mi embarazo en Navidad. Accidentalmente publicó las fotos de la ecografía en Facebook. Así que, en nuestra fiesta de revelación de género, le hicimos prometer que no habría accidentes. Mi esposo, Michael, y yo habíamos llamado a todos para que nos vieran dejar caer las bombas de baño rosas o azules en la bañera de cristal llena de agua. Pero justo cuando comenzamos la cuenta regresiva, mi madre, Débora, se adelantó, inclinándose sobre la bañera para obtener un mejor ángulo, y accidentalmente derribó las bombas de baño de las manos de Michael. El agua se puso rosa al instante, y antes de que alguien pudiera siquiera celebrar, ella comenzó a gritar, «¡Es una niña! ¡Es una niña!». Se dio la vuelta desde la bañera y abrazó a mi esposo, Michael, mientras yo me quedaba allí sosteniendo mis bombas de baño sin usar. Estaba furiosa y llorando, y le grité a mi mamá que se fuera. Sin embargo, mi familia de inmediato saltó a defenderla. «Tu madre solo está entusiasmada», dijo mi padre, Robert. Tomé prestado un micrófono que se estaba usando para karaoke y me volví hacia mi mamá. «Pide disculpas», exigí entre lágrimas, ignorando a mi padre. Mi mamá, Débora, me puso los ojos en blanco. «Ya dije que lo sentía. Ahora estás haciendo las cosas incómodas. Mira lo incómodos que se ven todos», dijo como si realmente le preocuparan los demás. Intenté explicar que solo teníamos una revelación de género. Nunca recuperaríamos ese momento, pero ella me puso la mano en la cara y me interrumpió. «Está bien. Lo siento. Fue un accidente. Solo estoy emocionada por mi primera nieta, mientras que tú estás arruinando la fiesta». Pero antes de que pudiera abrir la boca para replicar, mi hermana, Ashley, se acercó con una sonrisa burlona. «Ella te crió. Deberías estar agradecida». Me alejé después de eso, había obtenido mi disculpa y decidí ser la persona madura, pero no debía haber sido tan amable. Al día siguiente, descubrí que mi mamá, Débora, se había autoproclamado coanfitriona de nuestra próxima fiesta de baby shower sin decírmelo. Había cambiado muchos detalles de la fiesta, de rosa a morado, de cupcakes a donas. Se aseguró de que fuera la fiesta que ella siempre quiso. Y como si las cosas no pudieran empeorar, mi madre, Débora, apareció en el lugar del baby shower usando el mismo vestido que yo había elegido. Oh, pensé que todos usarían esto. Mi culpa, se rió. Pero eso fue una mentira descarada. Había llamado a mi esposo, Michael, para preguntarle qué iba a usar, fingiendo que quería coordinar, pero no combinar. Pero eso ni siquiera fue lo que me molestó. Durante la fiesta, se levantó para dar un discurso que nadie le pidió. «Muchas gracias a todos por venir a esta fiesta. Significa mucho para mí que estén tan emocionados de conocer a la bebé Emma como yo», anunció a todos. La habitación se quedó en silencio. No le habíamos dicho a nadie el nombre. Ni siquiera lo habíamos finalizado nosotros mismos. Estaba escrito en nuestro diario privado del bebé que guardábamos en la mesita de noche de nuestro dormitorio, lo que significaba solo una cosa. Había revisado nuestro dormitorio durante una de sus visitas y hurgado entre nuestras pertenencias sin permiso. Me levanté lentamente. «No estás invitada a la sala de partos». Todos contuvieron la respiración mientras su cara se ponía roja. «No puedes impedirme ver el nacimiento de mi nieta», jadeó. «Mírame». La mitad de la familia se fue con ella. La otra mitad se quedó, pero se veían incómodos. Esa noche, publicó en Facebook sobre ser alienada de su nieta por una hija ingrata. Los días siguientes fueron tranquilos, excepto por los mensajes y publicaciones pasivo-agresivos en las redes sociales. Pero la semana antes de mi fecha de parto programada, algo indescriptible sucedió. Estaba tomando una siesta en la sala cuando escuché que la puerta se abría de repente. En la puerta estaba mi madre, Débora, con una llave de nuestra casa. «Ahí estás».
Vengo a disculparme, así que déjame ver el nacimiento de mi nieta. ¿Ok?, preguntó casualmente. Se me heló la sangre al ver la llave en su mano. Olvídate de la situación del parto. Esto era un allanamiento de morada. Esto ya no era normal. Esto era obsesivo. Llamé a mi esposo, Michael, y le pedí que escoltara a mi madre y le confiscara las llaves. Una vez que se fue, miré a mi esposo. Necesitamos cambiar las cerraduras. Mi madre. ¿Está fuera de control?, le dije, temblando. Tal como temía, mi madre, Débora, regresó a nuestra casa esa noche, pero esta vez con sed de venganza. Si no puedo ver a mi nieta, nadie podrá. Amenazó. Me quedé helada, mirando la llave en su mano. Sus palabras sobre no dejar que nadie viera a mi bebé resonaban una y otra vez en mi cabeza. Michael se movió rápido, interponiéndose entre nosotras y levantando la mano. Le dijo que tenía que irse ahora mismo y que lo que acababa de decir estaba completamente fuera de lugar. Ella comenzó a discutir, pero él ya la estaba guiando hacia la puerta, su voz firme de una manera que nunca antes había escuchado. No podía moverme, no podía pensar con claridad, solo observé cómo la acompañaba afuera hacia su auto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Seguía pensando en lo que quería decir con esa amenaza, en si realmente intentaría hacerme daño a mí o al bebé o hacer algo descabellado. A través de la ventana, pude verla gritándole en la entrada, agitando los brazos, pero él simplemente extendió la mano hasta que ella le soltó la llave. Se subió a su auto y se fue, y finalmente me permití respirar. Mi esposo, Michael, volvió a entrar y cerró la puerta con llave detrás de él, luego revisó cada habitación, ventanas. Yo ya estaba buscando un cerrajero en mi teléfono, mis dedos torpes en la pantalla. Encontré uno que hacía llamadas de emergencia y logré programarlo para las 8 de la mañana siguiente, lo que me pareció una eternidad. Michael me preguntó si estaba bien, y yo solo negué con la cabeza porque no lo estaba, ni de cerca. Después de colgar con el cerrajero, supe que necesitaba llamar a alguien oficial, alguien que pudiera decirme cuáles eran mis opciones. Marqué la línea de la policía para no emergencias y le expliqué toda la situación a la mujer que respondió. Ella escuchó y luego me conectó con un oficial llamado Brandon Banks, quien me pidió que comenzara desde el principio. Le conté sobre la revelación de género, el baby shower, descubrir que había hurgado en nuestras cosas, la llave, y especialmente, la amenaza que acababa de hacer. No sonaba sorprendido ni como si pensara que estaba exagerando, lo que me hizo sentir mejor. Me explicó que debía comenzar a llevar un registro detallado de todo lo que ella hiciera con fechas, horas y palabras exactas si podía recordarlas. Dijo que anotara quién presenció cada cosa y que guardara cualquier mensaje de texto o publicación en redes sociales que ella hiciera. Me dijo que si su comportamiento seguía empeorando, podría considerar una orden de alejamiento temporal. Y me dio su número directo en caso de que algo más sucediera. Lo anoté todo en un trozo de papel con la mano aún temblorosa. Michael quería llamar a sus padres de inmediato y contarles lo sucedido, pero yo no estaba segura de si debíamos contárselo a todos todavía o esperar hasta que cambiáramos las cerraduras. Terminamos teniendo una discusión bastante grande al respecto, con él diciendo que necesitábamos adelantarnos a cualquier historia que mi madre, Débora, fuera a contar y yo preocupada de que contarlo solo haría que todo explotara más. Señaló que mi madre probablemente ya estaba al teléfono girando alguna versión en la que ella era la víctima y si esperábamos demasiado, todos le creerían primero. Odiaba que tuviera razón, pero la tenía. Finalmente, acordamos que enviaríamos un mensaje a toda la familia al mismo tiempo, solo los hechos, para que nadie pudiera decir que estábamos ocultando algo o siendo dramáticos. Decidimos esperar hasta más tarde esa noche para tener tiempo de averiguar exactamente qué decir. A las 11 de esa noche, escribí un mensaje en el chat grupal familiar explicando que mi madre había usado una llave que no sabíamos que tenía para entrar a nuestra casa sin permiso y que había hecho una declaración amenazante sobre nuestro bebé. Dije que no era bienvenida en nuestro hogar hasta nuevo aviso y que estábamos tomando medidas para asegurar nuestra casa. Lo mantuve corto y factual. Sin emociones, solo lo que sucedió. Michael estaba en su teléfono al mismo tiempo revisando nuestra aplicación de casa inteligente y descubrió que le habíamos dado a mi madre acceso al abridor de la puerta del garaje hace meses cuando ayudaba con algunas entregas.
Él eliminó su acceso y luego verificó todos los demás puntos de entrada que podíamos controlar a través de la aplicación. Cambiamos el código del teclado junto a la puerta lateral y nos aseguramos de que todos los permisos de la aplicación estuvieran bien bloqueados. Mi teléfono comenzó a zumbar con respuestas casi de inmediato, pero lo puse boca abajo y no miré. Intenté acostarme, pero no podía dejar de escuchar sonidos. Cada pequeño crujido de la casa asentándose, cada auto que pasaba, cada rama que golpeaba la ventana me hacía pensar que ella regresaba. Me imaginaba intentando su llave en la cerradura y enfureciéndose cuando ya no funcionara, luego intentando romper una ventana o forzar una puerta. Terminé en el sofá con todas las luces de la sala encendidas, envolviéndome en una manta, aunque no tenía frío. Michael salió alrededor de las 2 de la mañana y me encontró allí, y ni siquiera intentó convencerme de volver a la cama. Simplemente comenzó a hacer rondas por la casa, revisando una y otra vez cada cerradura de ventana y cerradura de puerta. Me dormitaba quizás 20 minutos y luego me despertaba de golpe, convencida de que había escuchado algo. Esto continuó hasta que el sol comenzó a salir y finalmente me sentí lo suficientemente segura como para cerrar los ojos por más de unos minutos. El cerrajero apareció a las 8 en punto como había prometido y se puso a trabajar de inmediato. Cambió las cerraduras de las puertas delantera y trasera. Y luego Michael preguntó sobre seguridad adicional, así que el tipo instaló estas pesadas barras de cerrojo que se pueden deslizar desde el interior. También instaló sensores de ventana que enviarían alertas a mi teléfono si se abría alguna ventana. Lo vi quitar las cerraduras viejas y se sintió como ver caer las cadenas, aunque estaba tan cansada que todo mi cuerpo me dolía. Me dolía mucho la espalda por dormir mal en el sofá y apenas podía mantenerme erguida. Pero no me importaba porque al menos ahora mi madre, Débora, no podía simplemente entrar cuando quisiera. El cerrajero probó todo 2 veces y nos mostró cómo funcionaban todas las nuevas cerraduras, luego nos entregó las únicas copias de las nuevas llaves. Después de que se fue, Michael y yo nos quedamos allí mirando las nuevas cerraduras por un minuto. Ambos demasiado cansados para siquiera hablar. Alrededor de las 10:30 de la mañana, el oficial Banks me llamó para ver cómo estaba. Le conté sobre el cerrajero y las nuevas medidas de seguridad, y dijo que eso era inteligente. Luego me explicó lo que sucedería si decidía solicitar una orden de alejamiento temporal. Explicó que tendría que ir al juzgado y llenar un papeleo describiendo el patrón de comportamiento y por qué me sentía amenazada. Dijo que un juez lo revisaría y decidiría si otorgar una orden temporal, y luego habría una audiencia posterior donde ambas partes podrían presentar su caso. Me dijo que siguiera guardando cada mensaje de texto, cada mensaje de voz, cada publicación de Facebook, cualquier cosa que mi madre enviara o publicara. También sugirió que hablara con mis vecinos y les preguntara si habían visto algo inusual alrededor de mi casa, como el auto de mi madre, Débora, pasando o ella caminando por la propiedad. Anoté todo, aunque mi mano me dolía por el agotamiento. Justo después de colgar con el oficial Banks, llamé al hospital donde planeaba dar a luz. Me transfirieron varias veces antes de terminar hablando con una enfermera llamada Marta Sánchez en la unidad de trabajo de parto y parto. Le expliqué toda la situación y le pregunté qué se podía hacer para evitar que mi madre se presentara cuando estuviera de parto. Marta no sonó sorprendida en absoluto, como si ya hubiera lidiado con este tipo de cosas antes. Me dijo que podía establecer un sistema de contraseña en mi historial para que nadie pudiera obtener información sobre mí sin saber la contraseña, ni siquiera si estaba ingresada. Dijo que agregaría el nombre de mi madre a una lista específica de no visitantes y que se notificaría a seguridad. Explicó que la unidad de trabajo de parto y parto permanece cerrada y que hay que tocar el timbre para entrar, y sin la contraseña, nadie pasaría por esas puertas. Sentí una enorme ola de alivio porque al menos eso era una cosa de la que ya no tenía que preocuparme. Marta me dio su extensión directa y me dijo que llamara si tenía otras preocupaciones o necesitaba actualizar el plan de seguridad. Esa tarde, mi padre, Robert, llamó y casi no contesté, pero pensé que debía escuchar lo que tenía que decir. Comenzó diciendo que mi madre, Débora, estaba realmente herida y que yo necesitaba entender que ella solo estaba emocionada por su primera nieta. Le dije que allanar la casa de alguien y amenazar a su bebé no se trataba de emoción. Se trataba de control. Él dijo que estaba exagerando debido a las hormonas y que lo entendería cuando me calmara.
Sentí que mi presión arterial subía y le dije que esto no tenía nada que ver con las hormonas y todo que ver con que mi madre, Débora, cruzara líneas serias. Comenzó con su discurso habitual de que ella sigue siendo mi madre y la familia perdona a la familia, y simplemente le colgué. No podía seguir escuchándolo poner excusas por ella. No después de todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá con el cuello dolorido y todo el cuerpo rígido. Agarré mi teléfono y lo primero que vi fue una notificación de Facebook. Mi hermana, Ashley, había publicado algo a las 2 de la mañana que decía: es triste cuando algunas personas cortan a la familia por simples malentendidos en lugar de elegir el perdón. Inmediatamente tomé una captura de pantalla y la guardé en una carpeta en mi teléfono etiquetada como evidencia, con la fecha y la hora. Se sentía un poco mezquino coleccionar capturas de pantalla como esta, pero el oficial Banks me había dicho que documentara todo, así que eso es lo que estaba haciendo. Agregué una nota en mi teléfono sobre quién podría haber visto la publicación y cuándo se hizo. Michael bajó las escaleras alrededor de las 7 y me encontró todavía en el sofá revisando mi teléfono. Se sentó a mi lado y le mostré la publicación de mi hermana. Se veía cansado y enojado al mismo tiempo. Hablamos un rato sobre cómo necesitábamos asegurarnos de que mi madre, Débora, no pudiera usarlo para llegar a mí. Sacó su teléfono allí mismo y comenzó a bloquear a mi madre en todo. Primero su número de teléfono, luego su correo electrónico, luego Facebook, Instagram e incluso LinkedIn. Lo vi hacerlo y sentí una ola de alivio porque significaba que realmente estábamos haciendo esto juntos. Nos hicimos una promesa de que ninguno de nosotros hablaría con mi madre a solas nunca más. Si de alguna manera se comunicaba con uno de nosotros, se lo diríamos al otro de inmediato y solo responderíamos juntos si respondíamos en absoluto. Después de que terminó de bloquear todo, sentí que necesitaba organizarme. Tomé un cuaderno de nuestro cajón del escritorio y me senté en la mesa de la cocina. Comencé a escribir todo lo que podía recordar sobre el comportamiento de mi madre en los últimos meses. El anuncio del embarazo en Navidad, las fotos de la ecografía en Facebook, el desastre de la revelación de género, la toma de control del baby shower, el vestido a juego, el anuncio del nombre, hurgar en nuestro dormitorio, el incidente de la llave, la amenaza sobre el bebé. Anoté citas exactas cuando podía recordarlas, y enumeré quién estaba allí para presenciar cada cosa. Me llevó casi una hora escribirlo todo. Cuando terminé, me quedé sentada mirando todo. Ver todo escrito así me hizo darme cuenta de cuánto la había estado excusando. Me había estado diciendo a mí misma que solo estaba emocionada o que no lo decía en serio o que no era tan malo. Pero mirando todo el patrón junto, en realidad era realmente malo. Era mucho peor de lo que me había permitido admitir. Alrededor de las 10 de esa mañana, nuestro vecino John se detuvo. Llevaba algo de correo que se había entregado por error en su casa. Le di las gracias y estaba a punto de cerrar la puerta cuando dijo que quería mencionar algo. Se veía incómodo, pero me dijo que había notado el auto de mi madre, Débora, conduciendo muy lentamente frente a nuestra casa alrededor de la medianoche de hace 2 noches. Se me revolvió el estómago. Hace 2 noches fue antes de que apareciera con la llave. Eso significaba que había estado vigilando nuestra casa incluso antes de lo que pensaba. Le pregunté a John si estaba seguro de que era su auto y dijo que sí. Lo reconoció porque ella solía estacionarse en nuestra entrada todo el tiempo cuando nos visitaba. Le di las gracias por decírmelo y volví a entrar sintiéndome mal. Le conté a Michael lo que John había dicho, y ambos nos miramos. Michael no dijo nada por un minuto, luego fue a su laptop y comenzó a buscar cámaras de seguridad. Al mediodía, había pedido una cámara de timbre de vídeo con envío al día siguiente. Cuando llegó al día siguiente, la instaló de inmediato. Le llevó aproximadamente 1 hora montarla y conectarla a nuestros teléfonos. La probamos varias veces, caminando hacia la puerta y viendo la notificación aparecer en nuestros teléfonos con la transmisión de vídeo en vivo. Me sentí un poco más segura sabiendo que tendríamos pruebas en vídeo si mi madre volvía a aparecer. La cámara grababa todo y lo guardaba en la nube, así que incluso si algo le pasaba a la cámara misma, seguiríamos teniendo las imágenes. Esa misma tarde, un enorme arreglo floral apareció en nuestra puerta. El repartidor me entregó esta cosa masiva con rosas rosadas y aliento de bebé y todo tipo de flores elegantes. Había una tarjeta adjunta.
La abrí y me tembló la mano cuando leí lo que decía. Nos vemos en la sala de partos. No puedo esperar a conocer a mi nieta. Estaba tan enojada que apenas podía ver con claridad. Ella estaba tomando todo esto como una broma, como si no hubiera querido decir lo que dije. Tomé fotos de la tarjeta y las flores desde múltiples ángulos, asegurándome de que la tarjeta fuera claramente visible en las fotos. Luego llamé a un hogar de ancianos local y pregunté si aceptaban donaciones de flores. Dijeron que sí, así que conduje hasta allí y dejé todo el arreglo. No guardaba nada de ella en mi casa. A la mañana siguiente, tuve mi primera cita con una terapeuta llamada Lie, que se especializaba en problemas de límites familiares. Mi médico de cabecera la había recomendado después de que la llamé, llorando por toda la situación. La oficina de Lie estaba en un pequeño edificio en el centro, y cuando entré, ella parecía muy tranquila y normal. Hablamos durante casi una hora sobre todo lo que había estado sucediendo. No parecía sorprendida en absoluto por nada de esto. Dijo que había trabajado con muchas familias que lidiaban con violaciones de límites y que el comportamiento de mi madre, Débora, era definitivamente preocupante. Me ayudó a empezar a hacer un plan de seguridad para diferentes situaciones que pudieran surgir, como qué hacer si mi madre aparecía en el hospital, qué hacer si intentaba contactar a la familia de mi esposo, Michael, qué hacer si publicaba algo realmente malo en las redes sociales. Lie también me enseñó algunos ejercicios de respiración para cuando empezaba a sentir pánico. Dijo que necesitaba cuidarme a mí misma y al bebé, y eso significaba controlar mi nivel de estrés. Salí de su oficina sintiendo que al menos alguien entendía lo que estaba enfrentando. 2 días después, me reuní con el oficial Banks nuevamente en la estación de policía. Me había pedido que fuera para que pudiéramos trabajar en la redacción de un mensaje de cese y desista. Nos sentamos en una pequeña sala de reuniones y él abrió una plantilla en su computadora. Juntos, la rellenamos con detalles específicos sobre el comportamiento de mi madre, Débora, y declaraciones claras sobre lo que necesitaba dejar de hacer. Sin contacto conmigo, sin venir a mi casa, sin intentar visitarme en el hospital, sin publicar sobre mí o mi bebé en las redes sociales. El oficial Banks dijo que no lo enviaríamos todavía. Quería que lo tuviera listo en caso de que necesitara solicitar una orden de alejamiento más tarde. Si necesitaba solicitarla, ayudaría a mi caso mostrar que había intentado otros pasos primero. Guardó el documento y me envió una copia por correo electrónico. Esa tarde, llamé al hospital donde planeaba dar a luz. Pedí hablar con la unidad de trabajo de parto y me transfirieron de nuevo a la enfermera Marta Sánchez. Esta fue mi cita previa a la misión donde revisamos todo lo médico, pero también quería finalizar el plan de seguridad. Marta y yo establecimos una palabra clave que usaría cuando llegara de parto. La palabra clave era mariposa porque era aleatoria y mi madre, Débora, nunca la adivinaría. Marta me explicó nuevamente que su equipo de seguridad lidiaba con situaciones familiares difíciles todo el tiempo. Me prometió que sin mi palabra clave y permiso explícito, nadie pasaría por esas puertas cerradas, ni siquiera si afirmaban ser familiares, ni siquiera si causaban una escena. Me dio su número directo nuevamente y me dijo que llamara si algo cambiaba o si tenía nuevas preocupaciones. Estaba empezando a sentir que tal vez tenía las cosas bajo control cuando mi teléfono sonó desde un número que no reconocía. Casi no contesté, pero pensé que tal vez era algo importante, como el hospital llamando desde otra línea o la policía con una actualización. Contesté e inmediatamente escuché la voz de mi hermana, Ashley. Ni siquiera dijo hola. Simplemente comenzó directamente. Dijo que estaba destruyendo a la familia. Dijo que le estaba rompiendo el corazón a mamá. Dijo que estaba siendo egoísta y cruel y que me arrepentiría de esto. Siguió hablando y pude sentir que mi presión arterial subía. Mi cara se puso caliente y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté decir algo, pero ella siguió. Finalmente, le colgué en medio de una frase. Me senté allí sosteniendo mi teléfono y temblando. Michael se acercó y preguntó qué pasaba. Le dije que mi hermana había llamado y él se veía muy enojado. Tomó mi teléfono y bloqueó ese número también. Luego me hizo sentarme y hacer los ejercicios de respiración que Lie me había enseñado hasta que mi frecuencia cardíaca volvió a la normalidad. Esa noche, no pude dormir, así que me senté en la mesa de la cocina con mi teléfono y comencé a hacer una lista.
Creé un nuevo documento y lo titulé Contactos de emergencia. Escribí el número directo del oficial Banks en la parte superior, luego agregué la línea de seguridad del hospital que Marta me había dado. Desplacé mis contactos y encontré el número de nuestro amigo abogado y también lo agregué. El número de John siguió porque nos había estado cuidando. Lo organicé por situación. Como si mi madre apareciera en la casa, llamar a John primero para ver si veía algo, luego llamar a la policía. Si algo sucedía en el hospital, llamar a Marta y seguridad. Si necesitábamos asesoramiento legal, llamar al abogado. Solo tenerlo escrito me hizo sentir que tenía cierto control sobre lo que podría suceder. A la mañana siguiente, Michael bajó las escaleras con el teléfono en la mano y con aspecto molesto. Me mostró un correo electrónico que le había llegado a su dirección de trabajo durante la noche. Era de mi madre, Débora. El asunto decía en mayúsculas información importante sobre su esposa, y cuando lo abrí, mis manos comenzaron a temblar. Había escrito un mensaje largo sobre cómo yo estaba teniendo claramente un colapso mental por las hormonas del embarazo. Dijo que mi esposo necesitaba proteger a nuestra hija de mi comportamiento inestable. Afirmó que yo estaba alejando al bebé de la familia que la amaba y que el aislamiento era un signo de psicosis posparto, aunque aún no había dado a luz. Terminó diciendo que estaba disponible para ayudarlo a que yo recibiera el tratamiento que necesitaba desesperadamente. Michael se veía avergonzado y me dijo que le preocupaba que sus compañeros de trabajo lo hubieran visto en su bandeja de entrada. Me reenvió el correo electrónico para que pudiera guardarlo. Luego envió un mensaje a su departamento de recursos humanos explicando la situación. Agregó a mi madre a su filtro de spam y bloqueó su dirección de correo electrónico. Guardé el correo electrónico en mi carpeta de pruebas con una captura de pantalla y la fecha. Esa noche, nos sentamos juntos en el sofá y Michael se volvió hacia mí. Me tomó las manos y me dijo que estaba completamente de mi lado y que nadie lo haría dudar de eso. Dijo que ver el comportamiento de mi madre, Débora, empeorar cada vez más le había demostrado que yo había sido demasiado paciente con ella. No demasiado dura. Me dijo que estaba orgulloso de mí por proteger a nuestra familia y que haría lo que fuera necesario para mantenernos a salvo. Empecé a llorar porque había estado tan asustada de que la campaña de mi madre pudiera funcionar y él pudiera empezar a cuestionar si yo estaba exagerando. Escucharlo decir esas cosas me hizo sentir menos sola. Mi siguiente cita de terapia fue 2 días después y llevé todas las nuevas pruebas conmigo. Lie revisó el correo electrónico del trabajo y las capturas de pantalla de las llamadas y publicaciones de mi hermana. Me ayudó a entender algo en lo que no había pensado antes. Dijo que estaba de luto por la madre que deseaba tener, no por la que realmente tenía. Explicó que era totalmente normal sentirse triste por hacer cumplir los límites, incluso cuando eran absolutamente necesarios para la seguridad. Dijo, el dolor no significaba que estaba tomando la decisión equivocada. Solo significaba que era humana y que había esperado algo diferente. Eso tenía mucho sentido para mí porque a veces me sentía triste, aunque sabía que estaba haciendo lo correcto. No estaba triste por perder la presencia de mi madre real porque eso siempre había sido estresante y controlador. Estaba triste por perder la idea de tener una madre normal que me respetara. Lie me enseñó que podía llorar esa pérdida mientras me protegía a mí misma y a mi bebé. La mañana después de esa sesión de terapia, John llamó a nuestra puerta con aspecto realmente incómodo. Michael lo dejó entrar y John sacó su teléfono. Dijo que se sentía raro mostrándome esto, pero que pensaba que necesitaba saberlo. Abrió su aplicación de cámara de seguridad y me mostró imágenes de hace 3 noches. La marca de tiempo decía que era alrededor de las 2 de la mañana. En el vídeo, pude ver a mi madre, Débora, caminando lentamente alrededor de nuestra casa. Fue a diferentes ventanas y miró, ahuecando las manos alrededor de su cara para ver a través del cristal. Intentó la puerta lateral de nuestro patio trasero, pero estaba cerrada con llave. Caminó hacia el frente y se paró en el porche un rato, solo mirando nuestra puerta. Me sentí enferma al verlo. Esto no era solo aparecer durante el día o enviar mensajes. Esto era escabullirse por nuestra casa en medio de la noche mirando por nuestras ventanas. John dijo que su cámara tenía alertas de movimiento y así fue como lo notó. Se ofreció a enviarme las imágenes y yo inmediatamente dije que sí.
Las guardé en mi carpeta de pruebas y le agradecí por decírmelo, aunque fuera incómodo. Después de que John se fue, Michael y yo nos miramos y acordamos que necesitábamos ir a la estación de policía de inmediato. Condujimos hasta allí esa tarde y preguntamos por el oficial Banks. Salió a nuestro encuentro y nos llevó a una pequeña sala de reuniones. Nos sentamos y le mostré todo lo que había recopilado. Los correos electrónicos, los mensajes de texto, las publicaciones de Facebook, las llamadas de mi hermana, las imágenes de seguridad de John que mostraban a mi madre merodeando por nuestra casa por la noche. El oficial Banks fue muy amable, pero también profesional. No actuó sorprendido ni como si yo estuviera exagerando. Simplemente registró cuidadosamente todo en su sistema. Tomó notas sobre el patrón de comportamiento y cómo estaba empeorando. Notó específicamente las imágenes de la cámara de los vecinos y las declaraciones amenazantes que mi madre había hecho. Explicó que todo esto iba a un informe oficial y que podría usarlo si necesitaba solicitar una orden de alejamiento. Nos agradeció por documentar todo tan a fondo y dijo que ese tipo de evidencia marcaba una gran diferencia en estos casos. Esa noche, estaba revisando Facebook antes de acostarme y vi que mi madre, Débora, había hecho una nueva publicación pública. Se me revolvió el estómago al leerla. Había escrito el nombre del hospital específico donde planeaba dar a luz. Dijo que estaría allí sin importar lo que dijera nadie porque nadie podía impedir que una abuela conociera a su nieta. Etiquetó a varios miembros de la familia en la publicación. Inmediatamente tomé una captura de pantalla y luego llamé a Marta Sánchez, presa del pánico. Era tarde, pero ella me había dicho que llamara en cualquier momento si surgía algo. Marta contestó y escuchó mientras le explicaba lo de la publicación de Facebook. Me dijo que no me preocupara y que lo manejaríamos. A la mañana siguiente, Marta me devolvió la llamada y dijo que se había coordinado con la seguridad del hospital. Iban a agregar una señal especial a mi archivo en el sistema. La señal significaba que si alguien llamaba o se presentaba preguntando por mí, el personal ni siquiera confirmaría que yo era una paciente allí. Simplemente dirían que no podían dar esa información. Marta explicó que lidiaban con situaciones domésticas y casos de acoso con bastante regularidad, y que se tomaban muy en serio la seguridad del paciente. Dijo que el equipo de seguridad estaba capacitado para este tipo de cosas, y se asegurarían de que mi madre no pudiera pasar por las puertas cerradas de la unidad de trabajo de parto y parto. Saber que el hospital tenía un plan me hizo sentir un poco mejor. 2 días después, recibí un mensaje de texto de mi hermana, Ashley, que casi borro sin leer, pero lo abrí y vi que me había enviado una invitación formal. Era para una reunión familiar en casa de mis padres la próxima semana. La invitación la llamaba una de intervención familiar para resolver este malentendido. Dijo que todos estarían allí y que podríamos hablar con calma y resolver esto. Parte de mí sintió el impulso de ir porque todavía quería arreglar las cosas de alguna manera. Quería que hubiera una forma de arreglar esto, pero yo sabía mejor. Llamé a Michael y le leí la invitación. Dijo que sonaba como una trampa. Llamé a Lie y ella estuvo completamente de acuerdo. Dijo, entrar en una habitación llena de personas que ya habían decidido que estaba equivocada solo les daría la oportunidad de unirse en mi contra y presionarme. Me recordó que ya había intentado establecer límites varias veces y mi familia los había ignorado cada vez. Una intervención no iba a cambiar eso. Le envié un mensaje de texto a mi hermana, Ashley, y rechacé la invitación. Luego tomé una captura de pantalla y la agregué a mi carpeta de pruebas como más evidencia de la campaña de presión. En mi siguiente sesión de terapia con Lie, trabajamos en algo práctico. Dijo que necesitaba un guión simple que pudiera usar si algún miembro de la familia lograba comunicarse conmigo por teléfono o acorralarme en algún lugar. Se nos ocurrieron 2 oraciones, no voy a hablar de esto. Esta conversación ha terminado. Eso fue todo. Solo esas 2 oraciones. Lie me hizo practicarlas una y otra vez hasta que pude pronunciarlas sin que me temblara la voz ni me disculpara después. Dijo que la clave era no explicar, justificar ni discutir. Simplemente establecer el límite y terminar la conversación. Hicimos un juego de roles con diferentes escenarios en los que los miembros de la familia podrían intentar culparme o discutir conmigo. Cada vez practiqué decir mis 2 oraciones y luego fingir que colgaba o me alejaba. Al final de la sesión, sentí que realmente podría hacerlo si fuera necesario.
A la mañana siguiente, me reuní con el oficial Banks en el juzgado y él me guió a través de cada formulario que necesitaba completar para la orden de alejamiento temporal. Mis manos temblaban mientras escribía fechas y descripciones de lo que mi madre, Deborah, había hecho, y verlo todo en papel lo hizo sentir más real y más aterrador al mismo tiempo. El oficial Banks fue paciente y me ayudó a organizar todo en el orden correcto, explicando lo que el juez querría ver y cómo describir el patrón de comportamiento. Tuve que incluir el incidente de la revelación de género, el anuncio del nombre en el baby shower, la entrada no autorizada con llave, la amenaza que hizo y todas las publicaciones de Facebook. Después de terminar el papeleo principal, el oficial Banks me llevó a la casa de John para que pudiera firmar una declaración notariada sobre lo que había presenciado. John había anotado las fechas y horas en que vio el auto de mi madre, Deborah, pasar por nuestra casa y las imágenes de seguridad de ella intentando mirar por nuestras ventanas. Tener un vecino dispuesto a poner su nombre en un documento oficial significaba todo porque demostraba que no estaba inventando esto ni siendo dramática. Obtuvimos la declaración de John notariada en el banco y la agregamos a mi archivo. De vuelta en el juzgado, tuve que ir al baño y fue entonces cuando todo me golpeó de repente. Me encerré en un cubículo y lloré tan fuerte que pensé que podría vomitar. Esta era mi madre. Estaba presentando documentos legales para obligar a mi propia madre a mantenerse alejada de mí, pero me recompuse, me lavé la cara y volví para presentar todos los formularios en la oficina del secretario. El secretario revisó todo y lo selló como recibido. Y el oficial Banks me dijo que hice un buen trabajo y que esto era lo correcto. Esa noche, alrededor de las 8, 2 agentes de policía llamaron a nuestra puerta y casi me da un infarto pensando que algo terrible había sucedido. Pero explicaron que alguien había llamado para una verificación de bienestar afirmando que estaban preocupados por una mujer embarazada que estaba retenida contra su voluntad en nuestra dirección. Los agentes fueron muy amables y se disculparon cuando se dieron cuenta de que era un informe falso. Pudieron ver que yo estaba bien, que Michael no me tenía prisionera y que nuestro hogar era seguro y normal. Uno de los agentes me dijo que iban a anotar en su sistema que esto parecía ser una llamada maliciosa, probablemente de mi madre, Deborah, intentando causar problemas. Dijo que las verificaciones de bienestar falsas eran en realidad un delito, y si volvía a suceder, investigarían quién hizo la llamada. Después de que se fueron, me senté en el sofá temblando porque mi madre había llegado al punto de usar los servicios de emergencia para acosarnos. Estaba perdiendo el tiempo y los recursos de la policía solo para molestarme. El oficial Banks me llamó a primera hora de la mañana siguiente antes de que terminara mi café. Ya se había enterado de la verificación de bienestar por parte de los agentes que respondieron, y dijo que esta era la gota que colmaba el vaso. Me dijo que necesitaba presentar esa orden de alejamiento de inmediato porque el comportamiento de mi madre estaba escalando de manera peligrosa. Pasamos una hora al teléfono mientras él me ayudaba a completar la declaración jurada que describía el patrón completo de comportamiento. Me explicó exactamente qué esperar en la audiencia, cómo presentarme ante el juez y qué tipo de preguntas podrían hacerme. Dijo que la verificación de bienestar falsa era en realidad una prueba útil porque demostraba que mi madre estaba dispuesta a mentir a las autoridades y a usar los servicios de emergencia como arma. Me sentí mal al saber que las acciones de mi madre ahora involucraban a agentes de policía y sistemas judiciales, pero el oficial Banks siguió recordándome que estaba haciendo todo bien y protegiendo a mi familia. Conduje de vuelta al juzgado esa tarde y entregué mi expediente completo a la secretaria judicial. Ella revisó todo el papeleo y las pruebas adjuntas, luego me dijo que aceptaba mi expediente y que fijaría una fecha para la audiencia. Se me revolvió el estómago cuando dijo que la audiencia estaba programada para dentro de 5 días. Eso estaba muy cerca de mi fecha de parto y estaba ansiosa por el momento, pero la secretaria explicó que debido al comportamiento amenazante y el embarazo, estaban tramitando mi caso lo más rápido posible. Dijo que el juez se tomaba estas situaciones en serio y revisaría todas mis pruebas antes de la audiencia. Salí del juzgado sintiéndome aliviada de que el sistema legal se lo tomara en serio y nerviosa de que todo estuviera sucediendo tan rápido. Cuando llegué a casa, Michael me mostró un correo electrónico que mi madre, Deborah, le había enviado con el asunto en mayúsculas que decía última oportunidad. Sentí que mi presión arterial subía mientras leía su exigencia de que nos disculpáramos con ella y la dejáramos volver a nuestras vidas antes de que naciera el bebé. Escribió que esta era nuestra última oportunidad para arreglar las cosas y que no sería tan indulgente si esperábamos más.
Michael no había respondido al correo electrónico y dijo que no tenía intención de responder nunca. Guardamos el correo electrónico y lo agregamos a nuestro archivo de pruebas porque mostraba que ella seguía intentando sortear mis límites y seguía actuando como si fuera la víctima. El hecho de que se lo enviara a Michael en lugar de a mí demostraba que estaba intentando manipularlo y crear una brecha entre nosotros. Durante mi siguiente sesión de terapia, Lie me dio una tarea que se sentía abrumadora pero necesaria. Dijo que necesitaba crear un plan de apagón mediático para la semana en que entrara en trabajo de parto, lo que significaba decidir exactamente a quién se le informaría cuándo y asegurarse de que esas personas entendieran que no podían publicar nada en línea. Pasamos toda la sesión reduciendo la lista de personas en las que podía confiar. Me di cuenta de que no podía decírselo a mi padre, Robert, porque se lo diría a mi madre, Débora, de inmediato. No podía decírselo a la mayoría de mi familia extendida porque habían estado del lado de mi madre en las redes sociales. Terminamos con solo 3 personas en la lista, los padres de Michael y mi mejor amiga de la universidad. Los 3 habían demostrado que podían mantener la información privada y no publicarían nada en Facebook o Instagram. Lie me hizo practicar exactamente lo que les diría a cada uno de ellos sobre por qué no podían compartir la noticia públicamente. 2 días después, llegué a casa de una cita con el médico y encontré un regalo envuelto en nuestro porche. Había una tarjeta de mi hermana, Ashley, diciendo que era un regalo para el bebé y que esperaba que lo aceptara aunque no estuviéramos hablando. Parte de mí quería simplemente tirarlo, pero lo llevé adentro y lo abrí. Era un elefante de peluche muy lindo, suave y perfecto para un recién nacido. Me sentí realmente conmovida durante unos 5 segundos hasta que apreté el elefante y sentí algo duro dentro. Rasgué la costura y encontré un dispositivo de rastreo AirTag cosido en el relleno. Mis manos comenzaron a temblar tanto que dejé caer el elefante al suelo. Alguien había escondido deliberadamente un dispositivo de rastreo en un regalo para bebé. Mi hermana o mi madre, o ambas juntas, lo habían planeado. Querían rastrear a dónde iba el bebé. O tal vez querían rastrear cuando salíamos para el hospital. No podía pensar con claridad y apenas podía respirar. Michael me encontró sentada en el suelo mirando el AirTag e inmediatamente se hizo cargo. Llamó al oficial Banks mientras yo simplemente me sentaba allí tratando de procesar que mi propia familia haría algo tan espeluznante. A la mañana siguiente, fuimos a la estación de policía y presentamos un informe suplementario sobre el dispositivo de rastreo. El oficial Banks tomó fotos del elefante, la costura rasgada, el AirTag y la tarjeta de mi hermana, Ashley. Agregó todo al archivo de evidencia de la orden de alejamiento y dijo, esto fue realmente útil para el caso judicial, aunque fue horrible para mí experimentarlo. Explicó que este tipo de cosas mostraban un patrón claro de conducta invasiva y obsesiva que iba mucho más allá del drama familiar normal. El juez vería que mi madre y mi hermana estaban trabajando juntas para acosarme y violar mi privacidad de maneras cada vez más serias. El oficial Banks dijo que el dispositivo de rastreo era una prueba de que estaban planeando algo, tal vez planificando seguirnos al hospital o aparecer donde sea que lleváramos al bebé. Me sentí validada de que se lo tomara tan en serio, pero también me sentí más asustada que nunca. Esa tarde, mi padre, Robert, llamó al teléfono celular de Michael en lugar del mío. Michael lo puso en altavoz para que yo pudiera escuchar, y mi padre admitió que mi madre, Débora, había tomado la llave de la casa de su llavero sin pedirle permiso. Dijo que se había dado cuenta de que faltaba unos días después del incidente en nuestra casa y confrontó a mi madre al respecto. Ella confesó haberla tomado, pero le dijo que era su derecho como abuela. Mi padre sonaba cansado y triste mientras explicaba esto. Y por un segundo, pensé que tal vez finalmente nos iba a ayudar. Pero luego dijo que no podía dar una declaración formal a la policía porque no podía traicionar a su esposa de esa manera. Me sentí traicionada de nuevo porque él sabía exactamente lo que ella había hecho mal. Pero aún así no ayudaría a detenerlo. Eligió su lealtad a mi madre por encima de proteger a su hija embarazada y a su nieta. Michael le agradeció la información y colgó y yo lloré porque había perdido a mis 2 padres en este lío. Michael pasó esa noche creando una lista muy específica de exactamente 2 personas a las que se les permitía saber cuando yo entrara en trabajo de parto. Solo sus padres. Eso fue todo. Decidimos que incluso mi mejor amiga se enteraría después de que naciera el bebé porque necesitábamos el círculo más cerrado posible. Al día siguiente,
condujimos al hospital para una última visita previa a la misión y practicamos el sistema de palabras clave con el personal de trabajo de parto y parto. Nos reunimos con Marta Sánchez de nuevo y ella nos explicó exactamente lo que sucedería cuando llegáramos. Usaríamos la palabra clave al registrarnos y nuestros nombres estarían completamente ocultos del sistema. Practicamos decir la palabra clave en voz alta para que no se sintiera raro cuando llegara el momento real. Tener todo planeado y probado de esta manera me hizo sentir más preparada y mucho menos asustada para el día real del parto. Sabía que el hospital nos apoyaba y que mi madre no podía simplemente entrar y arruinarlo todo. Condujimos a casa esa noche y en realidad sentí que tal vez podríamos hacerlo. Tal vez podríamos tener a nuestro bebé a salvo sin que mi madre lo destruyera. Esa noche no pude dormir, así que me senté en la mesa de la cocina alrededor de la medianoche con un cuaderno y comencé a escribir. Escribí sobre cuánto me dolía perder el lugar de mi madre en mi vida, pero como no podía seguir aceptando su comportamiento solo porque era familia. Escribí que preferiría tener seguridad y paz para mi hija que caos y constantes violaciones de nuestros límites. Poner las palabras en papel me ayudó a procesar el dolor que sentía, a la vez que me hacía estar más segura de que estaba haciendo lo correcto. Doblé la carta y la guardé en mi diario de embarazo para poder leerla de nuevo si empezaba a dudar de mí misma. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 8:30 y era la secretaria judicial llamando para decirme que la orden de alejamiento temporal había sido concedida basándose en todas las pruebas que presentamos. Explicó que el juez revisó todo, incluido el dispositivo de rastreo, la llave no autorizada, las amenazas y las imágenes de la cámara del vecino. La orden decía que mi madre, Débora, tenía que mantenerse a al menos 100 yardas de mí, de nuestra casa y del hospital donde planeaba dar a luz. Sentí una enorme ola de alivio porque ahora había protección legal. Pero la secretaria también explicó que la orden no podía entrar en pleno vigor hasta que mi madre fuera notificada oficialmente con los documentos por un notificador. Hasta que ella recibiera los documentos en persona, la orden de alejamiento existía, pero no podía hacerse cumplir. El tribunal ya había enviado un notificador a la casa de mi madre esa mañana para entregar los documentos. Esperé junto a mi teléfono todo el día, esperando escuchar qué se había hecho, pero alrededor de las 4 de la tarde, el notificador llamó para decir que mi madre no contestaría a la puerta. Dijo que su coche estaba en la entrada y que podía oír movimiento dentro de la casa, pero ella se negó a abrir la puerta. Dejó un aviso en su puerta y dijo que lo intentaría de nuevo al día siguiente, pero fue realmente frustrante porque parecía que ella estaba evitando ser notificada a propósito. Me reuní con la enfermera Marta Sánchez la tarde siguiente para lo que ella dijo que sería nuestra última cita antes de mi fecha de parto. Nos sentamos en una pequeña oficina en el hospital y ella me explicó exactamente lo que sucedería si mi madre o mi hermana intentaban entrar en la unidad de trabajo de parto y parto. Me mostró un mapa del piso y me señaló dónde estaban las puertas cerradas y dónde estaría el personal de seguridad. Explicó que cuando yo llegara de parto, daría la palabra clave en el registro y mi nombre sería completamente eliminado de cualquier sistema informático al que los visitantes pudieran acceder. Si alguien venía preguntando por mí, el personal diría que no tenían ningún paciente con ese nombre. Marta me aseguró que se llamaría a seguridad de inmediato si mi madre, Débora, aparecía y que yo no tendría que hacer nada excepto concentrarme en dar a luz a mi bebé de forma segura. Escucharla explicar todo el sistema paso a paso me hizo sentir mucho más preparada y menos asustada para el día real del parto. Esa noche, alrededor de las 7 de la tarde, recibí un mensaje de texto de John con una foto adjunta. La imagen mostraba el coche de mi madre, Débora, aparcado al final de la calle de nuestra casa con el motor en marcha y el escape saliendo del tubo de escape. Me empezó a temblar la mano al darme cuenta de que estaba vigilando activamente nuestra casa en ese momento. Inmediatamente llamé al oficial Banks y me dijo que enviaría un coche patrulla para documentarlo y decirle que se fuera. Unos 20 minutos después, me devolvió la llamada y dijo que los agentes de patrulla habían hablado con mi madre y ella se había ido, pero ahora teníamos pruebas de que estaba vigilando nuestra casa. A la mañana siguiente, el oficial Banks llamó con un nuevo plan. Como mi madre seguía evitando al notificador en su casa, dijo que había arreglado que el notificador se reuniera con mi madre en su lugar de trabajo al día siguiente durante su hora de almuerzo. Se sintió un poco agresivo que le notificaran en el trabajo delante de sus compañeros, pero me estaba quedando sin tiempo antes de mi fecha de parto.
La orden de alejamiento no podía entrar en pleno efecto hasta que ella realmente recibiera los papeles, y yo necesitaba esa protección antes de entrar en trabajo de parto. Al día siguiente, alrededor del mediodía, recibí una llamada del notificador confirmando que mi madre, Débora, había sido notificada oficialmente con los papeles de la orden de alejamiento en su trabajo. En una hora, estaba publicando diatribas enojadas en Facebook sobre ser atacada por el sistema y perseguida por amar a su nieto. Tomé capturas de pantalla de todo lo que publicó, pero traté de no leer los comentarios de los miembros de la familia que se estaban poniendo de su lado. Ahora, la orden de alejamiento estaba completamente activa y era ejecutable, lo que significaba que si se acercaba a mí o al hospital, podría ser arrestada. Me desperté 3 días después a las 4 de la mañana con fuertes contracciones que venían cada 5 minutos. Desperté a Michael y tranquilamente recogimos nuestras bolsas del hospital y nos dirigimos al coche. No le dijimos a nadie que íbamos porque nuestro plan era esperar hasta después de que naciera el bebé para hacer cualquier anuncio. El viaje al hospital fue tranquilo, excepto por mí respirando durante las contracciones y Michael tomándome la mano en los semáforos. De alguna manera, mi hermana, Ashley, se dio cuenta de que estábamos en el hospital. Quizás por ver nuestro coche salir o rastrear algún otro patrón que no notamos. Alrededor de las 8 de la mañana, publicó un estado vago en Facebook preguntando si alguien sabía qué hospital de la zona tenía la mejor unidad de trabajo de parto y parto. Michael vio la publicación e inmediatamente apagamos todos nuestros teléfonos y se los entregamos a la enfermera para no sentir la tentación de revisar las redes sociales. Alrededor del mediodía, la enfermera Marta Sánchez entró en mi habitación con una expresión tranquila pero seria y me dijo que la seguridad del hospital acababa de detener a mi madre, Débora, en la entrada cerrada de la unidad de trabajo de parto y parto. Mi madre había intentado entrar, pero cuando seguridad le pidió la palabra clave, no pudo proporcionarla, así que la rechazaron. Marta dijo que seguridad la escoltó fuera del edificio y le dijo que no se le permitía regresar. Sentí miedo al saber que mi madre realmente había aparecido e intentado llegar a mí. Pero también sentí un gran alivio de que el sistema funcionara exactamente como lo prometieron. Aproximadamente 1 hora después, el oficial Banks apareció en el hospital y pude escuchar su voz en el pasillo hablando con seguridad antes de que Marta lo llevara a mi habitación. Explicó que le había emitido a mi madre una advertencia oficial por escrito de que había violado la orden de alejamiento al venir al hospital e intentar acceder a la unidad de parto. Me dijo a través de la puerta que cualquier otra violación resultaría en un arresto inmediato y que seguridad la había escoltado fuera de la propiedad con fotos que documentaban el incidente. Le di las gracias y se fue rápidamente porque yo estaba teniendo contracciones más fuertes y necesitaba concentrarme en la parte real del parto. Esa noche, alrededor de las 7, finalmente di a luz a mi hija, Emma, con solo Michael tomándome la mano en la habitación. A pesar de todo lo que había sucedido en las últimas semanas con mi madre y todo el miedo y la planificación, el parto en sí se sintió pacífico de una manera que no había esperado. La habitación estaba tranquila, excepto por el pitido del equipo médico y Michael susurrándome que lo estaba haciendo muy bien. Cuando me pusieron a mi bebé en el pecho, comencé a llorar, pero ya no por dolor o miedo. Lloré porque realmente habíamos llegado aquí a salvo, y todos los límites que habíamos establecido habían protegido este momento exacto de ser arruinado o invadido. Michael también estaba llorando, y simplemente nos sentamos allí un rato abrazando a nuestra hija y sin decir nada porque las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que sentíamos. Alrededor de la medianoche, nos trasladaron a una habitación de recuperación posparto por un pasillo diferente que era más silencioso y tenía un pequeño sofá donde Michael podía intentar dormir. La enfermera Marta Sánchez vino a vernos y repasó el plan de privacidad para cuando estuviéramos listos para irnos en 1 o 2 días. Me recordó que la bandera de no visitantes permanecería en mi historial durante todo el tiempo que estuviéramos allí y que podríamos salir por una salida privada cerca del muelle de carga cuando nos dieran el alta. Nos mostró en un pequeño mapa dónde estaba la salida y le dio a Michael un número de teléfono para llamar 30 minutos antes de que quisiéramos irnos para que seguridad pudiera asegurarse de que el camino estuviera despejado. Me sentí muy agradecida de que se tomara todo en serio y no actuara como si yo estuviera siendo dramática o difícil. A la mañana siguiente, alrededor de las 8, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre, Robert, que simplemente decía, «Felicidades. Lo siento. ¿Puedo dejar una comida?» Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo,
tratando de averiguar si era genuino o si mi madre, Débora, lo había puesto a hacerlo como una forma de obtener información sobre dónde estábamos. Le mostré el mensaje a Michael, y hablamos en voz baja mientras el bebé dormía sobre si responder abriría una puerta que aún no estábamos listos para abrir. Finalmente decidimos que un breve gracias y un sí a la entrega de la comida no significaba que lo estuviéramos dejando volver a nuestras vidas o dándole acceso a nuestra hija. Michael le respondió con un simple gracias y nuestra dirección con instrucciones para dejar la comida en el porche. Pasé un tiempo esa tarde, mientras Michael dormía la siesta, pensando si podría haber algún camino a seguir con mi madre que no pusiera en riesgo nuestra seguridad. Decidí que quizás algún día el contacto supervisado podría ser posible si ella realmente buscaba ayuda profesional y mostraba un cambio real con el tiempo. Pero esa era una conversación para el futuro y no algo que necesitara resolver en ese momento mientras todavía estaba en el hospital aprendiendo a amamantar y cambiar pañales y funcionar con 2 horas de sueño. Llevamos a nuestra hija, Emma, a casa 2 días después, a primera hora de la tarde, y John nos estaba esperando en su porche cuando entramos en la entrada. Se acercó de inmediato para ayudarnos a llevar nuestras bolsas y nos dijo que había estado vigilando la casa y que no había visto el coche de mi madre, Débora, ni a nadie más sospechoso. Su amabilidad me hizo querer llorar de nuevo porque me recordó que la familia no se trata solo de quien está relacionado contigo por sangre. La familia se trata de quien aparece y respeta tus límites y te ayuda a llevar tus bolsas cuando estás agotada. Unos días después de llegar a casa, tuve una consulta telefónica con Lie programada para la tarde, cuando Michael podía cuidar al bebé. Me hizo muchas preguntas sobre cómo estaba durmiendo y comiendo y si estaba teniendo pensamientos aterradores o sintiéndose desesperanzada. Me explicó que, dado todo lo que había pasado con mi madre en los últimos meses, tenía un mayor riesgo de ansiedad y depresión posparto. Me enseñó algunas técnicas de respiración que podía usar cuando me sentía en pánico o abrumada y me recordó que pedir ayuda no era debilidad. Cuando mi hija, Emma, tenía 2 semanas, la audiencia de la orden de alejamiento tuvo lugar por videollamada desde nuestra sala. Michael sostenía al bebé mientras yo me sentaba en el sofá con mi laptop y veía al juez revisar todas las pruebas que el oficial Banks había presentado. El juez extendió la orden de alejamiento por 1 año completo y agregó condiciones que incluían que mi madre asistiera a sesiones de terapia con prueba de asistencia enviada al tribunal. Sentí una gran sensación de alivio al saber que la protección legal era sólida y estaba documentada, y que habría consecuencias si volvía a violarla. Esa misma noche, Michael y yo trabajamos juntos para escribir un correo electrónico cuidadoso a la familia extendida explicando nuestra posición de ahora en adelante. Dijimos que cualquier contacto futuro con mi madre requeriría una prueba de que estaba activamente en terapia, que las visitas serían solo supervisadas y que nuestros límites eran absolutos e innegociables. No estábamos cortando por completo la posibilidad de una reconciliación algún día, pero estábamos dejando claro que los términos los estableceríamos nosotros y no estarían sujetos a debate. Unos días después, recibí un mensaje a través del portal de pacientes del hospital de la enfermera Marta Sánchez preguntando cómo me estaba yendo en casa. Confirmó que mis registros médicos estaban bloqueados y marcados en su sistema, por lo que mi madre no podía acceder a ninguna información sobre el nacimiento o mi recuperación. También me envió enlaces a algunos grupos de apoyo posparto en el área y me recordó que siempre podía llamar a la unidad si tenía preocupaciones o preguntas sobre cualquier cosa. Unos días después, el oficial Banks llamó a mi teléfono a la hora del almuerzo mientras yo doblaba ropa de bebé diminuta en el sofá. Me dijo que mi madre se había inscrito en un programa de terapia ordenado por el tribunal después de la advertencia de violación en el hospital y que el tribunal había recibido su primera prueba de asistencia. Sentí una extraña mezcla de esperanza y miedo al escuchar eso porque parte de mí quería creer que realmente podría cambiar. Pero el oficial Banks siguió hablando y me recordó que las órdenes de alejamiento existen por una razón y que no debía bajar la guardia solo porque ella estuviera haciendo los movimientos de la terapia. Dijo que las personas pueden asistir a terapia y aún así no respetar los límites, así que necesitaba mantenerme alerta y seguir documentando cualquier cosa que me pareciera extraña. Le di las gracias y colgué, sintiendo que me habían dado permiso para no perdonarla de inmediato, lo cual era algo que no me di cuenta de que necesitaba. Esa noche, después de que Michael se hiciera cargo de los pañales, fui a la guardería y me senté en la mecedora sosteniendo a mi hija mientras dormía contra mi pecho. La habitación estaba tranquila, excepto por los pequeños sonidos de su respiración y el zumbido de la máquina de ruido blanco que manteníamos funcionando. Miré el cambiador que habíamos montado, la cuna con el móvil colgando encima.
La estantería ya llena de libros de cartón de amigos que respetaban nuestros límites. Mi casa se sentía pacífica de una manera que no lo había hecho en meses, quizás incluso años si era honesta conmigo misma. Las cerraduras estaban cambiadas, así que mi madre ya no podía simplemente entrar. Los límites eran claros y estaban respaldados por documentos legales que tenían consecuencias reales. Las personas que tenían acceso a nuestras vidas ahora eran personas que realmente nos respetaban en lugar de personas que pensaban que el amor significaba ignorar lo que pedíamos. Me di cuenta de que estaba de luto por la relación de abuela que quería que tuviera mi hija. Esa en la que la abuela viene a cenar los domingos y le enseña a hornear galletas y le cuenta historias. También estaba de luto por la relación madre-hija que deseaba haber tenido. Una en la que mi madre celebraba mis momentos en lugar de robarlos y respetaba mi privacidad en lugar de hurgar en mis cosas. Pero sentada allí en la guardería oscura con mi bebé durmiendo y Michael tarareando en la habitación contigua, supe que había tomado la decisión correcta. Mi familia estaba a salvo y nuestros límites se hacían cumplir con un respaldo legal real en lugar de solo mi palabra contra la suya. Estaba construyendo el tipo de hogar donde mi hija crecería sabiendo que el amor incluye el respeto y que está bien protegerse incluso de la familia. El círculo era más pequeño ahora, pero estaba lleno de personas que realmente se preocupaban por nosotros como individuos en lugar de tratarnos como accesorios en su propia historia. Y sinceramente, eso era suficiente.